Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El tema de la seguridad alimentaria y la producción agrícola en nuestro país en tiempos de crisis mundial, todo producto de los altos costos de los energéticos, de la crisis de contenedores y desde luego todo esto se vino a agravar con el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Productores de Maíz de Honduras, el ingeniero Luis Donaire. ¿Qué lectura tienen a hoy? Estamos cerrando el cuarto mes del año. Son temporadas de preparar tierra para cultivos. ¿Están los que producen en el campo ahora mismo con todo el incentivo, con toda la buena voluntad para la producción de granos básicos en esta cosecha de primera? Ingeniero, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Gracias por esta oportunidad para poder compartir pues algunas informaciones y situaciones que se están dando tanto a nivel nacional como internacional con el pueblo hondureño. Creo que, como usted lo decía en la introducción, el mundo está viviendo una situación compleja que creo que no la habíamos vivido en los últimos 80 años, que esto fue pues cuando la Segunda Guerra Mundial, que se vio afectada pues la economía de todos los países, especialmente Europa y el mundo entero. Hoy pues con el comienzo de la pandemia en el finales del año 2019 y en el año 2020 que empezó a surgir el tema de incremento en los fletes marítimos y las situaciones después de ETA y OTA, y en el año pues 2021 otras situaciones que se fueron dando como el aumento de los fertilizantes y hoy pues el conflicto entre Ucrania y Rusia han hecho pues que el mundo haya cambiado totalmente en la parte económica y en el tema de seguridad alimentaria. ¿Cómo estamos a nivel de país? ¿Sienten que hay apoyo, que van a tener acceso a recursos blandos, como el gran reto que han asumido quienes recientemente tomaron la administración pública? Bueno, primero, haciendo un poquito de reseña histórica de cómo es la producción en Honduras, nosotros tenemos un consumo aproximado en maíz blanco de unos 13 millones de quintales, lo cual se consume entre tortilla, las pupusas que consume la gente, y eso es en cuanto a maíz blanco. Y en cuanto a maíz amarillo, tenemos pues un consumo para uso industrial que ya anda cerca de los 15 millones de quintales. Estos 15 millones prácticamente se importan en su totalidad de Estados Unidos. Y en cuanto al maíz blanco, andamos con una producción de unos 9 millones de quintales. Y de esto, el resto se importan 4 en grano, que son procesados por la industria de harinas para consumo humano, y hay 1 millón que ingresa pues por harinas de otros países de Centroamérica. Dado una situación como esta, vemos pues que el país tenemos un déficit de producción de prácticamente 20 millones de quintales que importamos del grano de diferentes países, y hay una oportunidad pues para producir. Dado algunas situaciones hacia 2019, la producción incluso en el país ha tendido a disminuir, porque los productores de lógica comercial en el año 2019, y cuando le digo lógica comercial son los productores ya tecnificados, que tienen ya alta tecnología, que siembran en los diferentes valles de Honduras, se estaban sembrando en 2019 35,000 manzanas, y ya para el año 2021 solo registramos 20,000 manzanas, una disminución de más de un 40, de casi un 45%, que es significativo. Aquí un alto, Luis, ¿por qué o cuál es la causa de que alrededor de 15,000 manzanas dejaron de producir? Bueno, en esto hay diferentes aspectos. Por ejemplo, el año 2019 fue un año de una sequía severa en prácticamente todo el país. Los rendimientos fueron muy bajos. Hubo productor que prácticamente no tuvo cosechas. Y cuando se da una situación como esta, usted pierde prácticamente en su totalidad la inversión. En ese momento la inversión en una manzana rondaba hasta antes de cosechar unos 14,000 lempiras por manzana.
Entonces, cuando no se da una readecuación de inmediato, cuando un productor pierde y sigue creciendo la tasa de interés y sigue creciendo el valor del préstamo, generalmente este productor no le queda otra opción, porque generalmente vive de esto, que cerrar operaciones, vender parte de tierra o vender maquinaria para tal vez poder cumplir con compromisos que ha adquirido con diferentes acreedores. Entonces, eso ha venido pues, y por otro lado, el tema de baja rentabilidad que se venía dando en el sector. Poco a poco, con este cambio que se ha dado el mundo, hoy usted va a poder encontrar que los precios internacionales hoy son altos realmente del maíz como materia prima. Los precios hoy están en sus máximos históricos. Para hacer una referencia, el precio del bushel de maíz, que es una forma de medirlo en Estados Unidos, y en la bolsa de Chicago especialmente, antes se manejaba un precio que podía rondar entre $2.54 de dólar a $3.20. Hoy ha llegado a 8.12 ya los históricos, prácticamente más de un 150% aumentó el precio, y eso es altamente significativo, porque el maíz es un grano totalmente estratégico en la producción de alimentos del mundo, no de Honduras, del mundo, porque el maíz representa la base para los alimentos balanceados, donde alimentamos las gallinas para el huevo, el pollo, el cerdo, el alimento para ganado de leche, para tilapia. Entonces, cuando se incrementa el maíz y por ende también se ha incrementado la soya y ha incrementado el trigo, que a veces puede ser un sustituto, entonces usted va a ver que realmente pues, hoy tiene una canasta básica a nivel mundial con precios que no los habíamos visto antes, y todavía con tendencia a que si los conflictos como este de Rusia y Ucrania se prolonga mucho tiempo, va a seguir hacia la alza, pues, porque sigue a la alza el petróleo y a la vez siguen subiendo los fletes marítimos. Y el productor nuestro, con esta oportunidad de tener un producto que se está cotizando a nivel del mundo en este momento a precios que desde hace más de 70 años, debemos decir, no los teníamos, es posible que entren a la producción, o el haberse disparado muchas materias primas y la falta de acceso a recursos es un limitante para que ellos entren de lleno en estos procesos, ingeniero Donaire. Bueno, esto hay que verlo, en los momentos difíciles creo que hay que verlos también como una oportunidad. No hay duda que nosotros somos un país que tenemos bastante tierra, zonas de producción muy buenas para producir maíz, para producir frijol. Y esto pues, puede ser una oportunidad, pero lógico, hay que hacer algunos cambios importantes en el tema de producción. Tenemos que trabajar más en el tema de sistemas de riego más eficientes. Hay que empezar a trabajar más en el tema de retención de agua, porque el agua es la limitante que nosotros tenemos para producir. O sea, por ejemplo, para este año, según las proyecciones de pronóstico, va a ser un año muy parecido al año 2021 en cuanto a régimen de lluvias en la mayor parte de las zonas del país. Y uno de los problemas que se está proyectando es que algunos valles, algunas zonas, van a tener disminución de precipitación en el mes de junio. Entonces eso hace o que hay que esperar un poco más de tiempo para sembrar, o quien siembre muy temprano puede tener problemas en el desarrollo del cultivo si esto se prolongara. Aquí hay que ver pues de que estos son proyecciones, pero no hay duda que si un productor tiene sistema de riego y puede tener un auxilio, comienzan las lluvias ahorita a inicios de mayo, se recuperan las fuentes de agua y este productor, teniendo riego, puede sembrar, sabiendo pues que va a poner 2 o 3 riegos de auxilio en el ciclo, que le va a permitir salir, obtener producción y no tener pérdidas. Y por ende, tener una buena productividad que le permita al productor tener una buena utilidad. ¿Y cuántas de estas manzanas que se dejaron de cultivar pueden entrar en un proceso de franca recuperación con incentivos que van desde tener acceso a préstamos, a proyectos de irrigación, que ha sido un anhelo histórico, pero que, contrario a ponerlos en marcha, se han perdido o se han dejado de ejecutar, como el del Valle de Jamastrán, por citar un caso puntual, ingeniero Donaire? Bueno, yo creo que este es un momento para ir sobre la marcha.
Ya usted lo mencionaba, proyectos como el de Valle Jamastrán, habría que ver qué pasó, qué falta para poderlo terminar, porque tengo entendido que ahí estaban las máquinas perforadoras de pozos, estaba una gran cantidad de todo el material, porque prácticamente en su mayoría estos eran proyectos, creo, para unas, no sé si 3.000 o 5.000 manzanas de riego por goteo. Y esto no hay duda que vendría a cambiar la economía de estos productores y la economía de esta zona. O al tener riego por goteo de una forma eficiente, por lo menos se van a poder sacar 2 ciclos productivos, que podría ser un ciclo de maíz, un ciclo de frijol. Y usted ya está hablando que en un área como esta, en 5.000 manzanas, por lo menos hay 500.000 de quintales de producción de maíz. Y por lo menos va a tener, si la vuelve a sembrar de frijol, va a tener usted cerca de unos 100.000 a 150.000 quintales de frijol que puede sacar al mercado. ¿Cómo está en este instante la proyección de siembra de primera? Vamos a continuar con el déficit a nivel de granos básicos y puntualmente quiero arrancar con el tema de maíz que ya me hacía referencia. No habrá forma como mejorar en cosecha. Ahora, con ese escenario, ¿para dónde vamos? Si países como Ucrania, que es el granero de Europa, es donde más maíz se produce en Europa, no habrá la cosecha que se esperaba. Y a Honduras no le quedará otra que ir en busca de ese grano, pero ¿a qué costo, Luis? Bueno, hay que ver que Ucrania es el 4º productor de maíz del mundo y Rusia es el 8º productor de maíz del mundo. Y a la vez también son productores muy importantes de trigo. Entonces, al verse en esta zona, entre Rusia y Ucrania, se anda produciendo entre un 19-20% de la producción mundial. Entonces, al estar afectada esta zona, no hay duda que va a haber problema de oferta en el mercado internacional a nivel general. Y eso pone presión sobre el precio en bolsa. Para países que de repente no compraban a Estados Unidos, van a salir a comprar a Estados Unidos a competir con los compradores históricos que tenemos nosotros, que Estados Unidos ha sido pues nuestro principal abastecedor en los últimos años. Y va a ser difícil competir con dólares, con euros, a cantidades elevadas. Bueno, aquí es donde viene ya un tema que es cuando entonces necesitamos una planificación de país bien hecha. ¿De qué forma? Primero, saber más o menos en forma cuánto estamos produciendo, cuánto es la demanda del país en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, y si es posible tener ya las proyecciones para el año 2023, porque generalmente lo que nosotros sembramos en el mes de mayo, junio de este año, esa cosecha sale de octubre en adelante y es parte de lo que nosotros consumimos en 2023. Ahorita, si nos vamos a 2022, de una u otra forma, aquí, como le mencionaba antes, hay empresas que procesan harina y las empresas procesadoras de harina de maíz se abastecen del mercado internacional y van haciendo sus proyecciones de compra para prácticamente ya el resto del año. Entonces aquí, dentro de la comercialización de maíz a nivel tecnificado, hay el convenio de granos, que es el que se maneja donde la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Económico son facilitadores. Entonces, la Secretaría de Agricultura en este momento ya se firmó el convenio, falta la publicación del convenio en el Diario Oficial de la Gaceta para que ya sea ley de la República, porque por medio de este convenio, por cada quintal que compra la industria en Honduras, este año va a poder importar 2 quintales. O sea, el convenio se firmó por 1.275.000 quintales de maíz blanco, que será la compra nacional con la industria de alimentos para harinas, y eso van a tener derecho al doble de importación. Entonces estas empresas ya tienen que hacer su proyección de importación para el siguiente año en base a sus necesidades. O sea, creo que en esto ya tenemos identificado cuánto es el consumo que se tiene. Entonces, aquí lo que queda es ya ver con las diferentes alcaldías y más que todo esas alcaldías que están en los pueblos que tienen problemas de abastecimiento de grano, donde ya tuvieron sequía de postrera y que se ha estado anunciando que en esos municipios hay ya problemas de alimentos. Habrá que ver en este momento cómo se
termina de abastecer para llegar por lo menos los próximos 4 meses que no hay cosecha prácticamente en Honduras, cómo llegar y abastecer y evitar una crisis alimentaria, por un lado. Por otro lado, ya una vez que tengamos ver cómo se va comportando el régimen de lluvias y ya para nosotros, para el mes de finales de junio, a mediados de julio, ya debemos de tener una proyección de cuánta área hay sembrada en Honduras y con eso ir viendo cuáles van a ser las necesidades del país para salir a comprar a los mercados y tener garantizado el abastecimiento. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Luis Donaire. Vamos a una pausa, ya regresamos para que nos diga si Estados Unidos tiene una alta demanda de los países europeos. Igual pasa con Argentina, otro gran productor. ¿A dónde vamos a ir los hondureños a buscar estos granos básicos? Ya se lo contamos. Seguimos esta noche con el ingeniero Luis Donaire. Nos decía que para el segundo semestre de este año ya debemos tener claro cuánto es lo que vamos a necesitar y habrá que ir a buscar ese grano básico. ¿Nos garantiza Estados Unidos la venta? ¿No le va a fallar al mercado hondureño? ¿Qué puede pasar con la producción de Argentina, que también en esa producción de balanceado tiene que suplir estos mercados, porque ya mucho de ese producto, que en algunas ocasiones muy raras llegaba de Europa, ni habrá que esperarlo ahora, ingeniero? Bueno, aquí una de las cosas importantes a ver es que el país, hay importadores que han estado en los últimos prácticamente 20 años y tienen sus clientes en Estados Unidos y estos ya tienen una relación comercial. Pero lógico que esa es la parte importante de poder tener proyecciones en un país, tener las estadísticas y las proyecciones para poder tener el país abastecido, porque en este momento usted ya ve en la bolsa de Chicago, ya están los precios para el grano el próximo año, en mayo, en junio del próximo año, ya están los precios. ¿En algún momento hemos tenido estadísticas creíbles en el tema agrícola los hondureños, ingeniero? Mire, aquí hay cosas bien interesantes. Esta semana hubo un evento de lanzamiento de la política agropecuaria que va a seguir las nuevas autoridades. Y mencionaba la ministra de Agricultura algo sobre los censos agrícolas. Y el primer censo agrícola en Honduras se hizo en el año 1954. Luego hubo un censo en el 1964, luego hubo otro censo en el 65, luego en el 74. Y en 1974 se hizo el último censo agrícola. Prácticamente ya tenemos 28 años donde no se hace un censo agrícola para ver las unidades productivas, quién está en el campo y realmente en qué estado están. Pero para el caso de nosotros, los productores de maíz en forma tecnificada, ya tenemos unos 10 años de estar en el convenio y georreferenciamos las áreas de todos los productores en Olancho, El Paraíso, Lloro, Comayagua, Atlántida y los diferentes sectores productivos. Todas estas áreas las tenemos georreferenciadas. Hoy por hoy sabemos quién es cada uno de los productores, por lo menos de lógica comercial en maíz, y también se ha logrado hacer en arroz. Entonces esto contribuye mucho porque de esa manera ya podemos hacer proyecciones de cosecha, tanto de compra de cuánto es lo que se necesita en insumos, como la proyección que se puede llegar a tener dependiendo de las condiciones climáticas. Y no hay duda que el país necesita trabajar en este tipo de herramientas. Habrá que irlo haciendo, como yo le decía, sobre la marcha, porque necesitamos un censo agrícola en todos los diferentes productos. Hay algunos productos que están, pues, algunos rubros bastante organizados, como el rubro de palma, el mismo rubro del café está bien organizado, o sea, se tiene pues estadísticas, pero hay otros rubros que no, ¿verdad? Entonces ahí hay que trabajar. Y no hay duda que este pues es un momento para ver, es el momento donde se necesita el financiamiento para el sector agropecuario. Se mencionaba de que ahorita va a haber, nosotros dividimos los productores entre grupos. Los productores de lógica comercial, que generalmente tienen acceso a préstamo con la banca privada y algunos redescuentan en su mayoría con Banprovi o con las mismas casas comerciales que son las que les financian su proyecto. Y están los productores de tecnología intermedia que andan produciendo entre 40, 50, 60 quintales por manzana,
que generalmente es gente que a veces se autofinancia o aparece alguien que le compra, que le financia, y los productores pequeños de subsistencia. Y aquí hay un punto bien importante con el tema de la reserva estratégica o el almacenamiento de granos, porque estamos en mercados abiertos ahora. El Salvador es un gran comprador en Honduras, incluso con este sistema que paga por adelantado. ¿Qué control se debería tener para después no entrar en un proceso de crisis y de debilidad en cuanto al abastecimiento de nuestro mercado? Le pongo el ejemplo de El Salvador. Igual podemos sumar un caso inédito de los últimos meses. Nicaragua comprando maíz en Honduras. Ingeniero, ¿qué hacer? Bueno, esta es una situación, como le digo, el mundo va cambiando y el mundo, al ser tan dinámico, con estas situaciones ha hecho pues de que la forma de hacer comercio haya cambiado considerablemente. Yo creo que aquí, mire, una de las situaciones, como yo le mencionaba, muchos de los productores, generalmente los productores medianos, que no le venden a la industria de alimentos, ni de alimentos balanceados, ni de harinas, son productores que le venden a comerciantes independientes, los llamados intermediarios, que muchos de ellos le venden a El Salvador. Entonces, estos productores generalmente son financiados por esta persona y ya tienen la cosecha vendida. Entonces, aquí es cuando viene una situación importante. Ahorita se está anunciando que van a haber 400 millones para el bono tecnológico, para ahorita de primera, creo que van a dar 75,000 bonos o 74,000 bonos, creo, para maíz, y creo que 20 y pico mil, 25,000, 26,000 para frijol en este ciclo de primera. Y luego para postrera van a haber 300 millones para el bono. O sea, en el transcurso de este año se piensa con esto atender unos 200,000 productores de subsistencia, y que me imagino que va a ser cerca de un área de unas 100,000 manzanas. ¿Y funcionan estos proyectos, funcionan estos programas, ingeniero? Bueno, decía la ministra Laura que una de las cosas que ha habido mucha queja, yo creo que estos son buenas herramientas. Lo que pasa es que quizás no han sido a veces manejadas de la mejor manera, pero no hay duda de que si usted a productores pequeños de subsistencia los puede dotar de semilla, los dota de fertilizantes y les da un apoyo con insumos, estos productores pues van a regresar a la tierra, van a poder tener algo con qué sembrar y por lo menos, como se dice, son autosuficiencia, van a poder tener alimentos para ellos y su familia. Porque aquí el gran problema que ha existido en este tipo de programas sociales es lo político y también es idiosincrasia, que ya usted me hacía referencia, en saber qué vamos a sembrar por zona, porque no se va a continuar con los mismos planes de siempre en el corredor seco, o por lo menos en esta franja de comunidades donde ya debemos migrar de sembrar frijol y maíz y buscar otras alternativas, como el caso del sorgo, que puede ser una opción. Lógico, por ejemplo, la zona sur se siembra el famoso sorgo sureño, que se llama, que es un sorgo blanco, que incluso sirve para hacer tortilla, que no es el sorgo comercial que se siembra para uso industrial, sino que es un sorgo muy adaptado a la zona, que puede reemplazar el maíz por sus características. Entonces, yo creo que dentro de esto lo importante, y yo creo que ante una situación, porque como decíamos al inicio, no la habíamos tenido nunca, o sea, en los últimos años, creo que tenemos realmente que tratar de hacer las cosas bien, porque si no vamos a estar realmente en una situación compleja, porque el tema de alimentos, hoy por hoy, antes los alimentos se producían en Olancho y viajaban 200 kilómetros a Tegucigalpa o 400 kilómetros a San Pedro. Hoy el maíz viaja 3,000, 4,000 kilómetros desde las zonas de producción en Estados Unidos a Honduras, y con el encarecimiento y costo cada vez del flete marítimo y de los demás insumos, no hay duda que vamos a tener, no sé por cuántos años que vaya a pasar, porque esto todavía no se sabe, pero sí vamos a tener alimentos con costos altos. Entonces no hay duda que el país nos vemos obligados a regresar al campo, a empezar a producir de nuevo lo que habíamos dejado y hacerlo de una manera más eficiente. Creo que la tecnología en el mundo está. Yo siempre he dicho que tampoco el dinero es un problema, o sea, para un país cuando el dinero se invierte bien y si los recursos realmente llegan a donde deben de ser manejados con eficiencia,
van a producir y van a hacer pues que un productor tenga rentabilidad. Hoy, ante toda esta situación, se está hablando de reactivar Banadesa, que creo que es un banco de desarrollo que creo que merece una oportunidad realmente para volverlo a potencializar y hacer las cosas mejor de como se hicieron en el pasado. Y entonces creo que de esa manera, poniendo recursos, trabajando mucho en el tema para mí, que ese es un tema básico, el tema de riegos, y aquí hay que pensar ya no en proyectos macro de riego, sino en microproyectos, proyectos pequeños de una manzana, de media manzana, porque hoy como está la situación, el goteo, que es tan eficiente, que ocupa muy poca agua, pues con una manzana un productor puede sacar 30, 40 quintales de frijol y a los precios pues que se están manejando ya le es rentable. Y pues son inversiones pequeñas y uno puede ver que, por ejemplo, el riego es la variable que hace la diferencia en producción. Uno lo puede ver en un rubro como la caña, que prácticamente la caña es un cultivo donde hay ingenios aquí en Honduras que tienen récord de producción porque y se han dedicado y lo han hecho con riego por goteo. Muy bien, está con nosotros el presidente de los productores de maíz de Honduras, Luis Donaire. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué medidas se deben tomar para frenar, si es que se puede, esta ola especulativa que ha disparado los costos de todos los granos básicos en los últimos días? Ya se lo contamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Luis Donaire. Han planteado a las autoridades de Industria y Comercio, de Agricultura y Ganadería, de algún programa, de alguna fórmula para frenar esta ola especulativa, los costos sin precedentes de todos los granos. No hay selección alguna. Se dispararon en algunos casos hasta casi un 100%, ingeniero. Bueno, mire, lo primero que subió a partir de más o menos agosto del año pasado fueron los fertilizantes. Un quintal de nitrógeno, la urea famosa, se compraba antes a 425, 450 lempiras. Hoy vale 1.200, 1.300 lempiras, o sea, dependiendo de lo que subieron el año pasado sin guerra, debemos decir esto, que esta es una parte de lo que se desprendió y este año en Ucrania. Exactamente, o sea, ya había habido un aumento el año pasado aún sin tener la guerra. Ahora, el problema ahora que se viene, el país creo que según los importadores y el último dato que teníamos, había fertilizantes en el país para la siembra de primera ahorita, pero luego viene la siembra de postrera y con el conflicto siendo Rusia y Bielorrusia los principales productores de nitrógeno del mundo, tenemos que buscar otros mercados donde comprar. Y esto pues viene a poner una situación compleja. Entonces esto del aumento de los fertilizantes, y no solo ha subido el nitrógeno, también subió el potasio, que es el famoso KCl, y también el fósforo. O sea que hoy por hoy todos los fertilizantes prácticamente están la fórmula arriba de 1.200 lempiras. Y el costo de producir una manzana de maíz tecnificada antes para nosotros significaban 14.000 lempiras hasta antes de cosecha. Hoy representa más de 22.000 lempiras, un aumento prácticamente de más de un 40%, 45% hasta la fecha, pero viendo otras variables que sigue subiendo el precio de los combustibles. Ya el diésel esta semana con los nuevos aumentos, costo lo teníamos hasta cuando el diésel estaba ahí por los 102 lempiras. Hoy cuesta 116. Hoy cuesta 116, entonces todo esto viene a encarecer porque el flete interno, antes por ejemplo transportar un quintal de maíz de Juticalpa a Choloma estaba costando 35 lempiras, hoy creo que ya están hablando de más de 45 lempiras, solo en costo de transporte de un quintal. Entonces todo esto al final, ¿a dónde viene a repercutir? En el precio final, que es el que tiene que pagar el consumidor. Usted mencionaba antes cómo frenar una ola especulativa. Un tema como el de los fertilizantes es altamente complejo porque no depende de nosotros, pues es el mundo el que tiene una situación. Y cuando uno ve que un país con una economía tan fuerte como Estados Unidos tiene inflación casi llegando al 8%, y que es un país productor, exportador, con una economía muy, muy sólida,
nosotros que importamos una gran cantidad, para nosotros la situación es más compleja. Y una de las cosas que aquí tendría que verse, por ejemplo, con el tema de granos, es, de nuevo, hay que retomar algunas cosas que quizás en su momento, porque la situación del mundo era diferente, no se estaba manejando con la idiosincrasia cuando fue creado. Y pues, podemos mencionar el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. ¿Cuál es la función del Instituto de Mercadeo Agrícola? Es ser un regulador de precios, porque en nuestro país todavía se maneja mucho, la gente a nivel general todavía compra el maíz en grano en los mercados, lo mixtamaliza y hace tortilla porque le sale más barato que comprar en su momento de repente harinas ya procesadas. Entonces la gente tiene, y es una cuestión de cultural, de costumbres. Entonces, hoy por hoy creo que el IMA tiene que volver a comprar una reserva estratégica ya de cierta cantidad que habrá que establecerla para que realmente pueda servir de ese regulador de precios para evitar la especulación en los mercados. Porque ¿Y se tiene el lugar donde almacenarlos? Porque ese ha sido el otro gran problema, que los hilos que eran del Estado terminaron en privado, una gran cantidad, ingeniero. No, pero todavía las instalaciones del Lima Tegucigalpa y el Lima San Pedro Sula pertenecen al Estado. Entonces, esas instalaciones están ahí y creo que, o sea, con esas instalaciones hay capacidad para almacenar una cantidad grande de grano. En la de San Pedro se puede almacenar gran parte del grano que sale en Lloro y en la zona de Atlántida, y en la de Tegucigalpa se puede almacenar parte del grano que sale de Olancho y viene del Paraíso también. Se me quedó ahí un punto que lo quiero dejar claro. ¿Se puede crear una política de contención y no permitir que se estén yendo estos granos a los países vecinos, o en el marco de los convenios o los tratados de libre comercio no se puede pensar en ese tipo de políticas ahora mismo, ingeniero? Bueno, hoy el mundo se maneja en base a oferta y demanda y mercados abiertos, pero no hay duda de que lo que se tiene que salir es a comprar en el momento oportuno. Nosotros tenemos generalmente en Honduras una cosecha de maíz que comienza a finales de septiembre y el mes de octubre. Entonces, si por ejemplo una institución como el IMA está listo a comprarle en ese momento, va a poder abastecerse sin necesidad de que se cierren fronteras, porque vamos a comprar con precios competitivos, que son los mismos precios que se manejan al nivel de Centroamérica y al nivel de los mercados, hoy por hoy, de los mercados mundiales. Entonces, creo que aquí lo que se trata es, como yo le decía, de realmente hacer una planificación y salir a comprar en el momento oportuno, porque una de las cosas que se ha dado en el pasado y ha sido bien recurrente muchos años atrás, es que el Lima salía a comprar cuando ya no había cosecha. Y la ley de Lima creo que se mejoró en cierto momento, porque salían a comprar tal vez ya en enero o febrero, cuando ya no hay la cantidad de oferta, entonces ya tenía que salir a comprar más caro. Otro problema es que a veces iban a comprar con créditos. Bueno, y esa es la otra cosa. Yo creo que el Estado, un productor, después de estar esperando 5 o 6 meses para cosechar, y no se puede, bueno, y han habido situaciones de gente que se le viene a pagar, por ejemplo, casi 3 meses después, y entonces después de que entregó su cosecha, esas cosas no pueden darse. Creo que el mejor incentivo para un productor es tenerle, que hoy se le compre y mañana se le pueda pagar. Es decir, desviado aquí nada en este tiempo. Yo creo que en estos tiempos ya no se puede, porque hay tanto comprador que está a la expectativa, y más en los momentos que tenemos, porque no hay duda que hay una presión enorme sobre el grano, y la presión no solo es en los mercados locales, es que es en Centroamérica, es en el mundo. Usted ve ahorita, yo no había visto en años anteriores que Guatemala estuviera necesitando maíz y estuvieran llevando maíz, buscando maíz en Honduras los guatemaltecos, y igual Nicaragua. Entonces, esta vez, como usted ve, ya los mercados, el precio del maíz ya anda rondando arriba de 600 lempiras el quintal en algunas zonas, y todavía falta pues el mes de mayo, junio, julio y parte de agosto, donde no hay cosecha nacional, donde dependemos de lo que está almacenado y de lo que está de las importaciones. Pero aquí es donde el Estado tiene la obligación de salir y ahí sí de regular, ser un regulador de precios. Para mí la parte importante es evitar la especulación. Tal vez no es tanto ir y venir y congelar precios, ¿verdad? Porque el congelamiento de precios es problemático, pero sí servir de regulador en base a la realidad que se vive. Y estas políticas de subsidio que se han planteado para el sector agrícola, ¿funcionarían poner plata, así como se hizo para los carburantes,
para los insumos agrícolas o su control resulta muy complejo por la misma estructura estadística que tiene Honduras, ingeniero? Bueno, como no lo hemos hecho en el pasado, que se puede hacer, lógico. Habrá que hacer de una u otra manera quizás los primeros ensayos para ir viendo cómo se va manejando, porque una de las situaciones en esto es, en otros países del mundo, pues se da mucho apoyo a la producción de diferentes formas, con créditos blandos. Yo creo que una de las mejores formas de poder apoyar a un productor de lógica comercial es que tenga el acceso al crédito y tenga realmente intereses que sean competitivos, porque a veces podemos decir, nosotros en Honduras hemos venido de tasas muy altas, luego se ha manejado por medio de Banprovi tasas del 10%, 8.7, 7.5 y se han manejado, pero el problema de esas tasas, que cuando usted se va aquí en Centroamérica, Panamá por ejemplo, en años anteriores estaba prestando para ganadería de cría al 0 y al 1%, y con plazos hasta de 15 a 20 años, porque son actividades donde la rotación de inventario, lo que usted vende, tarda mucho, por ejemplo, o sea, hasta 2, 3 años para poder sacar una camada de animales de engorde, y entonces a ese productor hay que crearle condiciones para que realmente pueda salir adelante con un proyecto. Entonces yo creo que en una situación como esta, lo primero que habría que realmente revisar es ver qué tasas vamos a prestar que sean competitivas con el contexto tanto centroamericano como mundial, para que incentiven también al productor y facilitar y que el crédito realmente sea expedito. Creo que una de las cosas es que, por ejemplo, en este momento, y hay mucha situación, todavía hay mucho productor en central de riesgo. El agro, y nosotros venimos de una serie de fenómenos climáticos. Honduras, por su ubicación, se ha catalogado como uno de los 3 países con mayor riesgo climático en el mundo. Y hoy con el calentamiento global y cambio climático, hemos tenido muchos problemas en diferentes zonas. Ha disminuido quizás la cantidad de precipitación en algunas de las zonas importantes de producción. Y cuando un productor pierde una cosecha, realmente pierde gran parte de su capital. Entonces yo creo que también una de las cosas importantes es que el crédito agrícola no puede ser medido con las normas de Basilea por la Comisión de Banca y Seguro como igual que un crédito comercial o un crédito de construcción. Tiene que ser medido realmente con otro tipo de parámetros que sí tiene que ser medido y controlado, porque lo que uno no puede medir no lo puede controlar, pero se tiene que ser mucho más flexible con estos créditos. Muy bien, el ingeniero Luis Donaire, presidente de los productores de maíz de Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Luis Donaire, productor agrícola del departamento de Olancho. Usted me hablaba de la central de riego crediticia. La central de riego la conocemos. Se habla de una inyección financiera para Banadesa de alrededor de 1.000 millones de lempiras. Aquí se quejan muchos productores que el problema es que ellos no podrán tener acceso a estos recursos porque están en esa famosa central de riesgo. Entonces, ¿qué planteamiento se debe tener para que este pequeño y mediano productor también tenga acceso o tenga esta posibilidad de tener financiamiento para la producción agrícola, ingeniero? Bueno, aquí habría que ver, porque hay diferentes productores, tanto productores independientes como grupos campesinos y algunas cooperativas en todo el país, que han tenido créditos y algunos de ellos están en este momento en mora y por ende en la central de riesgo. Yo creo que lo primero que hay que hacer con esto es una evaluación y hacer una readecuación de todas estas deudas que tienen los productores a un plazo prudencial que no debería ser menos de unos 15 años con una tasa realmente baja, para que estos productores puedan empezar a salir de su situación de una deuda que en muchos casos ha sido provocada por fenómenos climáticos y bajos precios. Y después de esto, hacer los que tienen garantías, hay muchos préstamos que fueron otorgados allá por 1990, 95, 98, año 2000. El precio, el costo de la garantía, el valor de las garantías no es el mismo
hace 20 años que es hoy. Entonces hay que hacer para mí un nuevo avalúo de esas garantías para ver realmente cuál es la situación financiera de ese productor o de ese grupo de productores, y con esto realmente poderlos volver a repotencializar y poderle realmente volver a, primero, como decíamos, readecuar o refinanciar su deuda y luego poderle volver a dar recursos frescos y para que puedan seguir produciendo, pero lógico que en esto debe hacerse pues ya de una manera ordenada, bien identificada, para que realmente los recursos sean empleados realmente para el destino que debe ser, sea producción en ganadería, sea en granos básicos o otro tipo de cultivos, pero sí creo pues que a esta altura nosotros tenemos que ese potencial que tenemos en las diferentes zonas del país y que podemos levantar la producción no solo de granos básicos, sino de hortalizas y todo, nosotros tenemos que ver que la población en Honduras cada año es creciente. Hoy ya se está hablando que Honduras tiene más de 9.5 millones de habitantes. Entonces, y nosotros tenemos pues un mercado a nivel de Centroamérica que ya ya va cerca de sobrepasando los 50 millones de habitantes, que es un mercado potencial donde podemos exportar nuestros recursos. ¿A qué tasa de interés se debe tener claro por parte del Estado? ¿Se deberá prestar a estos productores del campo y que tengan el acceso? Le insisto en esto, ingeniero, porque es la queja frecuente, que se pone el recurso de país, pero al final terminan los mismos. Bueno, por eso yo le decía, yo creo que aquí es importante hacer todo un trabajo de trabajar en la parte de censo agropecuario, en la parte de todo lo que es una evaluación de garantías, en los casos que se tienen garantías, y realmente identificar hoy con las cadenas de producción quién realmente está en cada rubro. Como yo le decía, para que los fondos realmente tengan el destino final, que vayan realmente a la producción. En el mundo hoy, si usted ve las diferentes políticas de crediticias de los países, las tasas van de 2, 3%, dependiendo, máximo un 5%, dependiendo del tipo de rubro y dependiendo si es para capital de trabajo, si es para inversión fija en infraestructura o maquinaria, y así van los plazos. Entonces, yo creo que ese trabajo pues tiene que hacerse. Como le digo, creo que la situación que estamos enfrentando nos lleva a eso, porque acuérdense que la seguridad alimentaria para un pueblo representa tener acceso a los alimentos, tanto, o sea, en la parte física como en la parte monetaria, porque hoy, si usted analiza, creo que todos nosotros tenemos una situación hoy con el aumento de combustibles, el aumento de todo lo que nosotros compramos. Hoy tenemos menos poder adquisitivo que hace un mes, que hace 2 meses. Y entonces eso nos cambia una situación como país. Bueno, hemos enfocado mucho en el tema maíz, pero también está el caso de los frijoles, cuyo precio se ha disparado en los últimos días. Pasa también con el arroz. ¿Cómo estamos en estos otros granos, ingeniero? Bueno, en frijol, Honduras es un país que es autosuficiente en producción. Nosotros andamos ahí produciendo entre 2.5, 2.7, dependiendo del año, millones de quintales, y más o menos ese es el consumo. Se calcula que el consumo per cápita de una persona al año puede andar por unas 35 libras, 40 libras máximo, dependiendo si la gente es población rural o es urbana. Y otra parte de nosotros, el gran productor de frijol en Centroamérica es Nicaragua. Entonces nosotros, por la cercanía que tenemos, pues también se intercambia mucho comercio de frijol con Nicaragua. Pero el país es autosuficiente porque parte del grano de nosotros va a El Salvador. Lógico que en frijol, los productores de frijol son más pequeños. En frijol se están sembrando unas 230,000 manzanas por año, de las cuales se siembra una parte en primera, que es casi un 25%, luego viene la postrera, y hoy con sistemas de riego hay productores que le están sembrando una postrera tardía, o en algunas zonas como el litoral, que todavía hay un invierno más tardío, y estos productores pues se ha logrado pues abastecer el mercado. Con el frijol pues ya el Lima ha venido dando en el pasado un precio de garantía, que por lo menos hasta cierto vino a estabilizar y ha venido a motivar, porque la mayor motivación de un productor es tener mercado y tener un precio justo.
Y cuando nosotros le damos un precio justo realmente al productor de frijol, estamos beneficiando a los productores generalmente más pequeños que tenemos en el país. Y eso nos garantiza de que este productor quiera seguir en el campo. Nosotros viendo hoy el precio del frijol debería de andar más o menos por los 1.250, 1.300 lempiras en época de cosecha. Con los ha estado, y con los aumentos habrá que fijarle un precio establecido de referencia para que realmente pues evitar la especulación y que el productor sepa cómo lo va a vender. ¿Quién debería fijar este precio? Pues las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería junto con el IMA, y buscar, como le digo, un precio que le dé rentabilidad a estos productores. Bueno, hemos estado ilustrando a lo largo de la entrevista con muchas otras actividades agrícolas. Hay una enorme producción ahora en el país, ya con proyectos de alta tecnología, productos no tradicionales que han dejado las agroexportaciones ingresos millonarios para el país en cuanto a divisas se refiere. ¿Cómo estamos en esas áreas y hacia dónde debemos orientar, potenciar los recursos del país, sobre todo por esa alta demanda que tenemos del mercado internacional, ingeniero? Bueno, mire, usted ve el aceite de palma, por ejemplo, ha tenido un repunte muy bueno en los precios. Ahorita es uno de los cultivos de exportación pues, más importantes. Igual el café también ha tenido un repunte. La tilapia igual se mantiene. Creo que el país tiene en la agroexportación, tiene nichos de mercado muy importantes, y esto pues ha venido a generar de que esos sectores productivos y esos grupos de productores hayan podido solidificarse y mantener esta actividad. Lógico que con la situación que se está dando en el mundo, para todos los rubros productivos de una u otra forma dependen de fertilizantes químicos, dependen de diferentes insumos como ser insecticidas, herbicidas, fertilizantes foliares y fungicidas, y estos también han tenido aumentos de precio en el mundo. Entonces, no hay duda pues que todos estos productos de una u otra forma, porque cuando hablamos del aceite de palma, pues de ahí vienen los derivados de los aceites para cocinar, de las mantecas, que al final, los jabones, que al final tienen un impacto en el consumidor final. Entonces, creo que de aquí una de las cosas más importantes como país es cómo pues todo nuestro aparato productivo lo podemos realmente potencializar para aprovechar las oportunidades en los diferentes mercados. Y en lo que ha revisado ya cuando estamos en la ruta de los 100 días de la nueva administración y esa famosa evaluación que se ha puesto como límite a país, advierte que hay esos proyectos, esos programas orientados a mejorar las condiciones del campo, a hacernos más productivos, o habrá que seguir trabajando en esta estructura? Bueno, ahorita tengo entendido, y como yo le explicaba con el lanzamiento que se hizo esta semana de la política agroalimentaria, las autoridades van a trabajar los próximos 3 meses sobre la marcha para poder tener un diagnóstico de la situación de los rubros, y a la vez con esto ya también tener respuestas en los diferentes sectores para poderlos empezar a potencializar. Yo creo pues que hoy, el día de que se lanzó esto, la ministra pedía el apoyo de todos los sectores productivos, que va a haber diferentes reuniones con los sectores, y creo pues que de esto podemos sacar situaciones importantes que puedan potencializar y realmente de una vez poder aumentar la productividad en el país. Debemos tener claro, José Ingeniero, que vienen alzas en todos los productos. En eso hay una claridad que es imposible quitar. Bueno, eso ya en el mundo ya lo tenemos, los aumentos de prácticamente, como hablábamos, hay fertilizantes que subieron más de un 300%. Los precios de los granos han aumentado en algunos casos más del 100% en los mercados internacionales, y con esto no hay forma, pues, o sea, de que los precios
vuelvan a ser los precios que teníamos hasta antes de esta situación. No hay duda que la población va a tener que ver precios altos en los alimentos. Y aquí creo que una pregunta importante es qué hacer realmente, porque ahí es donde viene, no es lo mismo, hemos dicho siempre, para ciertos estratos de la población, y cuando hablamos que en Honduras hay más de un 73% de pobreza, no es lo mismo para una persona de bajos ingresos comprar un huevo a 4 o a 3 o 4 lempiras que para una persona de altos ingresos. Entonces, yo creo que en esto habrá que trabajar más como país, como Estado, en buscar también algunas soluciones que podamos darle a la gente más vulnerable para evitar una hambruna en esos sectores que son, habrá que identificar pues esa gente que está en una situación de mucho más riesgo de una crisis alimentaria y ver pues cómo se llega a estas personas. Pues, alguien decía, pues aquí habrá que dar una parte de ayuda humanitaria que podría ser, o buscar una forma de cómo llegar con alimentos a costos un poco más bajos, que habría que ver si se puede hacer, como yo le decía, vía el IMA, vía Banasupro, buscar algunas redes de distribución donde a esta gente sí se le pueda dar pues una forma de apoyo. Gracias, ingeniero. Todo va a estar en la planificación. Muy amable. El ingeniero Luis Donaire, presidente de la Asociación de Productores de Maíz de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.